¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo del Salón Azul, aguardando a que comience la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo. Ya indica que en unos minutos ya va a estar comenzando esta audiencia pública que se va a estar llevando a cabo entre hoy y mañana para finalmente elegir al Defensor del Pueblo y también al Procurador Penitenciario de la Nación. Detrás mío ya se pueden ver las autoridades, así el presidente de la comisión, quien es el senador por la provincia de La Pampa. Estamos hablando de Daniel Kronenberger, y también la secretaria de la comisión, Margarita Stolbizer. También se puede ver al senador Salino, al diputado también Germán Martínez, que todo indica que en unos minutos va a estar llevándose a cabo esta audiencia pública, que es de carácter informativo. Ahí ya tomó la palabra el senador. Lo dejamos con la comisión. Los legisladores que están presentes, los integrantes de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, a todos aquellos que hoy van a venir a exponer, porque son postulantes que tienen interés en nuestro llamado, que es ni más ni menos una deuda que tiene la política desde hace mucho tiempo y que tenemos que saldar, que es el nombramiento del Defensor del Pueblo y la regularización, en este caso, de lo que sería la Procuración Penitenciaria. Por lo tanto, a partir de este año comenzamos el trabajo y hoy nos encontramos en la instancia de que cada uno de ustedes que tienen intenciones de este cargo, digamos, venir a exponer su plan de trabajo o las intenciones que tienen ustedes de llevar adelante esa gestión. Por lo tanto, iniciamos el proceso para que cada uno de ustedes nos pueda explayar en lo que sería su visión con respecto al plan de trabajo de la gestión que llevarían adelante. Así que muchas gracias a todos. Seguimos con el siguiente. Continuamos con los candidatos a Procurador Penitenciario de la Nación. Tiene la palabra la señora Romina Natalia Cuqui. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Romina Cuqui, vengo desde la provincia de Mendoza. Agradezco la oportunidad de la apertura del concurso a nivel federal. Soy licenciada en Ciencia Política, soy abogada y soy magíster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal. Trabajo hace casi 20 años desde la formación, desde la academia y desde la militancia y desde la oportunidad enorme que tengo hoy de integrar la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Desde ahí cumplo una tarea que implica el monitoreo constante de lugares de detención bajo jurisdicción provincial, cárceles, comisarías y la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Hasta hace unos años también en los lugares vinculados a salud mental, no ya en este momento, que lo ha tomado otra área de la dirección. Un poco me presento a los fines de decir desde dónde hablo, ¿no? Hablo como mujer, hablo desde la provincia de Mendoza, hablo desde la trayectoria y desde la formación. El plan de trabajo que presenté, bueno, está asentado en algunos lineamientos que voy a exponer a continuación brevemente. Primero quería empezar diciendo desde qué enfoques está pensado el proyecto, está planeado el proyecto. El primer enfoque tiene que ver con el cumplimiento de aquellos deberes que ha asumido el Estado a nivel internacional y que además les ha dado rango constitucional. Entonces, el primer enfoque necesario es entender que el Estado ha asumido deberes y deberes que se fortalecen además en el caso de la privación de libertad y de grupos en situación de especial vulnerabilidad. Ese es el primer punto de partida. El segundo punto de partida tiene que ver con lo que se llama el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Este enfoque de derechos presupone o parte de pensar de qué modo hacemos operativos estos estándares internacionales, estas obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado Nacional, cómo los hacemos operativos concretamente desde las políticas públicas.
Y para ello establece una serie de lineamientos que yo he tratado de seguir además en el proyecto, que tienen que ver con basarse en los principios de igualdad y no discriminación, el enfoque diferenciado en los grupos en situación de especial vulnerabilidad, la participación social, el control de gestión, la rendición de cuentas y el enfoque de géneros. El tercer enfoque desde el que quiero hablar también es personal, ¿no? Por eso me presentaba. Desde la formación, desde el convencimiento, yo tengo 44 años, me he formado en democracia, pero lo cierto es que nací en dictadura y somos hijas e hijos de una generación atravesada por el terrorismo de Estado. Entonces, desde ese lugar también hablo, desde ese enfoque, desde ese compromiso ético y político por la erradicación de todas las formas de tortura y de violencia institucional. A partir de estos tres enfoques he partido de 3 puntos de partida, de 3 puntos iniciales. ¿Cuáles son esos puntos de partida del proyecto de gestión? En primer lugar, yo no trabajo en la Procuración, hay información, hay datos, formas de trabajo que lógicamente desconozco, conozco desde afuera. Conozco desde vincularme desde otros lugares como otro organismo vinculado a la protección de derechos humanos. Por lo tanto, me parece fundamental que cualquier proyecto de gestión de quienes no trabajamos allí parta de escuchar justamente tanto a quienes lo integran, a sus trabajadores, a sus equipos técnicos, a sus delegaciones, así como a los otros organismos que se encuentran vinculados a la Procuración, sean desde la justicia, desde las provincias, desde los 3 poderes del Estado, partir desde qué demandas, de qué necesidades, de qué críticas y de qué propuestas me parece fundamental para considerar en la proyección que se haga si tengo la oportunidad y el honor de ser elegida como procuradora. En segundo punto, me parece que para partir hay que pensar del fortalecimiento de la Procuración. Muchos y muchas de ustedes han hablado sobre el presupuesto y la dimensión que tiene la Procuración. La Procuración realmente tiene una infraestructura robusta y una infraestructura con presencia en las provincias que no lo tiene otro organismo. Por lo tanto, esto también es una oportunidad y una oportunidad de su fortalecimiento, porque además ha atravesado distintas etapas la Procuración. Entonces, ha tenido 2 cambios significativos desde lo normativo que le han ampliado las funciones. Hoy, ser parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura implica que tiene injerencia en otros lugares donde originalmente no tenía. Por lo tanto, poner el ojo en las poblaciones como personas que tienen problemáticas de salud mental, personas con discapacidad y personas mayores, cuando están en lugares donde tiene injerencia o está por decisión o está financiado por organismos nacionales, es un nuevo ámbito en el que la Procuración debe fortalecer su injerencia. Y el tercer punto de partida es el federalismo. Por eso partí diciendo que vengo de la provincia de Mendoza. Tiene 11 delegaciones, es una estructura realmente con una presencia territorial importante y lo cierto es que nuestro país tiene asimetrías y tiene localías. Y si bien la mayor cantidad de personas privadas de libertad bajo jurisdicción federal están en Cava y están en provincia de Buenos Aires, cada provincia y cada región tiene sus problemáticas. Mendoza, Cuyo, el centro penitenciario de Cuyo, que está asentado en Mendoza, y bueno, tiene ciertas problemáticas desde el lugar donde está erigido el centro penitenciario, que está alejado de cualquier medio de transporte para llegar, está en el medio de la montaña, o las problemáticas que tienes vinculadas a ser una zona de frontera. Cada provincia y cada región tiene problemáticas que hacen desde la localía a las que la Procuración les tiene que prestar particular atención, porque eso implica otros problemas sociales, otras necesidades de vinculación institucional. Entonces, el tercer punto de partida es el federalismo. Desde estos enfoques y estos puntos de partida he elaborado algunos lineamientos de gestión. ¿Cuáles son estos lineamientos de gestión? En primer lugar, el fortalecimiento del rol preventivo. Es la tarea principal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el monitoreo de lugares de detención. Esa concepción de privación de libertad desde los instrumentos internacionales y desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura claramente es más amplio. Ese concepto es más amplio, por eso incluye a niños y niñas que están privados de libertad, a personas que no puedan salir del lugar donde están de manera libre, sean personas mayores, sean personas con discapacidad o sean personas que están, por ejemplo, internadas por motivos de salud mental. Entonces, propongo que ese fortalecimiento del rol preventivo esté dado en distintas dimensiones. Por un lado,
el mapeo de todos los lugares donde la Procuración tiene injerencia conforme estas nuevas funciones fortalecidas que les da ser parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, y por otro lado la aplicación específica de la opinión consultiva 29 del 22, que establece que hay que prestar particular atención y priorizar a los grupos en situación de especial vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Mujeres, niños y niñas privados de su libertad o que viven con sus madres, personas con discapacidad, personas con problemáticas de salud mental, personas migrantes, son grupos adentro de la privación de libertad que justamente por provenir de distintas situaciones de discriminación y de violencia histórica tienen un impacto diferenciado, sufren un impacto diferenciado de la procuración penitenciaria, de la privación de libertad. Por otro lado, ese fortalecimiento del rol preventivo también lo propongo para que la Procuración tenga presencia en la protesta social. Hoy por hoy, en el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, participan numerosas fuerzas de seguridad y muchas de ellas ajustadas a prácticas que no se ajustan a los estándares internacionales del uso de la fuerza. Por lo tanto, la presencia de la Procuración Penitenciaria de la Nación, como lo están haciendo otros mecanismos de prevención de la tortura en estas instancias, me parece sustantiva. Y por último, tomando lo que le preguntaba el legislador sobre estos regímenes diferenciados de privación de libertad, los famosos MAP, estos criterios de muy alto perfil, es un lugar específico al que le tienen que prestar atención la Procuración Penitenciaria de la Nación, justamente porque se están dando nuevas modalidades de criterio, de alojamiento y de aislamiento que suponen el cercenamiento de derechos constitucionales que, más allá de la clasificación que hago cualquier servicio penitenciario, no se puede permitir. Eso es el primer punto, el fortalecimiento del rol preventivo. El segundo punto tiene que ver con algo que a mí me parece fundamental, que es la formación y la capacitación. Afrontamos el trabajo con instituciones que son de larga data, que son verticalizadas, que son militarizadas, que vienen atravesadas por una historicidad también vinculadas a sistemas ilegales represivos. Por lo tanto, la transformación cultural de las prácticas de policías, de servicios penitenciarios y también de otros ámbitos, ahí termino, es fundamental. Entonces, un segundo eje fundamental es la formación en uso de la fuerza, en uso de armas letales y menos letales, en los estándares internacionales. Termino diciendo algunas cosas. Los otros tres puntos, tienen que ver con el diálogo interinstitucional, con los tres poderes del Estado. En el proyecto están algunos proyectos concretos, como una ley nacional de uso de la fuerza, que es una deuda de nuestro Estado nacional, así como bregar por la independencia de los servicios de salud, de los servicios penitenciarios, otra deuda que tenemos, otro debate incómodo, como decía Fernando anteriormente. La accesibilidad y el federalismo son los últimos dos puntos. Y quiero terminar con esto. Me extiendo un minuto más, señor presidente, si me lo permite. El contexto en el que este concurso se hace, en el que trabaja la Procuración Penitenciaria, es un contexto internacional del que nuestro Estado Nacional no está exento. Este contexto en materia de privación de libertad da cuenta de altos niveles de hacinamiento, que en particular lo vemos en el caso federal mayormente en comisarías. Vemos reformas punitivas que generan una mayor tasa de encarcelamiento y una menor posibilidad de salidas anticipadas. Un uso de la prisionización como casi la única respuesta posible que da el Estado a la conflictividad social. Vemos una alta criminalización de la protesta social y numerosos hechos de violencia institucional en el marco del ejercicio constitucional de la protesta. Estos son alertas que se están teniendo a nivel internacional y en particular los organismos internacionales respecto de nuestro propio país. Lo que la Procuración asume es un desafío en términos democráticos, es un deber de ajustar nuestras prácticas y las prácticas de los organismos de seguridad y de todas las instituciones vinculadas a los encierros a estar ajustadas a derecho, a deberes internacionales, a deberes que ha asumido el Estado y que además se ha comprometido desde el 94 en adelante como letra constitucional. Por lo tanto, son deberes que el Estado no puede soslayar más allá de los vaivenes políticos que tenga. Y para eso está la Procuración y por eso la Procuración tiene la robustez, la independencia, la territorialidad que le da la ley con esa finalidad.
Creo que esta lucha que llevamos adelante en pos de ajustar estas prácticas a derecho, de erradicar la tortura y todas las formas de violencia institucional, es un poco lo que Galeano decía que era la utopía, ¿no? Es el horizonte que damos 2 pasos y se aleja 2 pasos, pero es el horizonte que nos permite caminar. Y ese transitar hay que hacerlo con compromiso, con ética, con terreno, con formación, y a esa tarea me dedico y a esa tarea postulo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Cucchi. Senador Salino. Gracias, presidente. Buenos días. Brevemente celebro que a lo largo de este encuentro quede en claro la importancia de tener un presupuesto, porque hablamos de números, estos números no los aprobó el Congreso, lamentablemente, entonces hay una seria dificultad de conocerlos y de manejarlos, de manera que ojalá para el 2026 contemos con otras herramientas que nos van a mejorar el debate y la posibilidad de información. Desde el Senado a mí me parece importante que usted como punto de partida haya puesto el federalismo, y le pediría, ya que contó con un tiempo limitado, si usted quiere hacer alguna extensión en este punto que para nosotros es fundamental, sobre todo cuando habla de la vinculación con organismos locales de prevención de la tortura, si existen esos organismos y cómo se puede trabajar eso. Y después me llamó la atención que en una buena descripción que usted hizo de grupos vulnerables fue muy precisa cuando dijo extranjeras. Entonces, a mí me gustaría desde su conocimiento por qué tuvo esta precisión de señalar a un grupo de un modo tan pormenorizado y cuál es la realidad que están atravesando. Y como recién habló de utopía, iba a preguntarlo antes a otros expositores, pero creo que es un buen momento. Para usted sentada ya en este lugar, si hipotéticamente lo consiguiera, ¿usted cree que el artículo 18 de la Constitución sería para usted un objetivo, una utopía o un obstáculo? Gracias. Gracias por las preguntas. En primer lugar, la Procuración Penitenciaria tiene esta ventaja enorme respecto de otros organismos, que es esa territorialidad, ¿no? 11 delegaciones en 14 jurisdicciones es un montón. Pero a su vez ha ido creciendo esto y ha ido creciendo en paralelo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que hoy también tiene mecanismos locales de prevención de la tortura. A lo que se suman en algunas provincias, como de donde vengo yo, una dirección de derechos humanos que se encarga también de lo mismo. Lo cierto es que ese diálogo hay que fortalecerlo, porque nos dedicamos a las personas privadas de libertad, en mi caso bajo jurisdicción provincial, en el caso de la Procuración bajo jurisdicción federal, pero las problemáticas son las mismas. Los impactos respecto a sus familiares, a las personas detenidas, las problemáticas vinculadas a las fuerzas de seguridad y a los servicios penitenciarios son muy similares. Por lo tanto, yo creo que hay un punto ahí de mayor diálogo territorial de las delegaciones, que es un punto a fortalecer. También el fortalecimiento con las universidades y con los espacios de formación. En este punto de formación que yo proponía, me parece fundamental que además de formar a policías y penitenciarios, hay que formar también a las profesiones vinculadas a la privación de libertad, que somos un montón. Es el derecho, es la medicina, es la psiquiatría, es la psicología, es el trabajo social. Somos un montón de profesiones que nos vinculamos a la privación de libertad, y las carreras de grado en general no nos forman para esto. Creo ahí que las delegaciones tienen un punto de fortalecimiento institucional con los espacios formativos de educación superior que hay que explotar. Y además con la justicia. Pongo un ejemplo desde mi labor. Desde el monitoreo en comisarías encontramos frecuentemente personas que están por orden de la justicia federal encarceladas en comisarías, y detectamos que el tiempo que estaban en comisarías era mucho mayor que las personas que estaban bajo jurisdicción provincial. Nosotros desde nuestro lugar planteamos esta preocupación con informes, con recomendaciones justamente a los ámbitos federales correspondientes. Esto fue en los últimos 2 años. Hoy encontramos que las personas que están bajo jurisdicción federal están un tiempo muy, muy acotado, pasan directamente a la U32, después a la cárcel o lo que se resuelva con su situación. Esa articulación es un rol de las delegaciones, ¿no? Principalmente, pero se tiene que hacer de manera articulada porque, claro,
trabajamos sobre una población que confluye en los lugares privados de libertad. Entonces creo que el fortalecimiento del federalismo tiene que ser pensado desde la localía, no solo desde Buenos Aires, acercar todas las oportunidades que ustedes tienen acá. Digo, acá hay instancias formativas, de discusión, de encuentro, de referencia a nivel internacional que en las provincias no tenemos. Entonces, bajar eso a las provincias y fortalecer los vínculos institucionales de las delegaciones me parece que es un punto a fortalecer. Respondo a las otras dos. Las personas extranjeras o las personas migrantes son una de las poblaciones, las personas extranjeras, que están incluidas en la opinión consultiva 29 del 22, una opinión de la Corte Interamericana que es realmente buena. Nos permiten pensar en términos de interseccionalidad la privación de libertad. Las personas extranjeras tienen problemáticas que no tiene el resto de la población y que hay que ponerles en foco particularmente, y que eso hace eco en el sistema federal. ¿Qué problemáticas tienen? Barreras respecto del lenguaje, la lejanía de sus centros de vida, la imposibilidad de comunicación con sus familiares o con los consulados o con las embajadas, lo que se ve más aún en las provincias, porque hay provincias donde no hay representantes consulares de ciertos países y tenés personas que están detenidas allí, que no hablan el idioma, que pensemos en los obstáculos que eso implica en cuanto al acceso a la justicia. ¿De qué modo se le explica el proceso penal, las condiciones para el régimen interno de las cárceles, la progresividad de la pena? ¿Cómo manifiesta sus necesidades de demandas si no habla el idioma, si no tiene un familiar cercano? Entonces, las personas extranjeras y las personas migrantes tienen problemáticas que están atravesadas por una numerosa cantidad de dimensiones que la dejan en peor condición de vulnerabilidad a la que hay que ponerle el foco. Y eso hace eco sobre todo en el sistema federal. Y por último, en términos de utopía, el artículo 18, yo al 18 le sumaría el 75 inciso 22 y el 75 inciso 23. Me parece que ahí están todos los deberes que tiene el Estado en materia de privación de libertad y que ese tiene que ser el norte permanente que no podemos perder. Senadora Di Tulio. Muchas gracias. Según la Procuraduría Penitenciaria y sus datos, el 95% de la población carcelaria no tiene el secundario completo. Y me gustaría saber si tiene un plan, una idea, ¿no? Pues es muy importante para la no reincidencia de los delitos una vez cumplida la pena. Sí, sobre todo porque habló de federalismo, ¿no? Y hay que combinar, obviamente, con las provincias el tema de la escolarización y, sobre todo, la terminación de la escuela secundaria en los penales. Muchas gracias. Bueno, vengo de ser docente en las cárceles. Fue de mis primeros trabajos. Vengo de ser docente en las cárceles. Fui docente en las cárceles durante 5 años, antes de ocupar el cargo que ocupo actualmente. Y quiero hacer énfasis en 2 cosas. ¿Qué tiene que ser reforzado en materia de educación? Sobre todo. ¿Y de qué depende, no? A ver, es uno de los puntos en los que la Procuración actual ha puesto énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Es uno de los puntos que más sabemos en los que se desarrolla. Cada provincia es distinta. Ustedes saben que las reformas del Estado implicaron la descentralización de la educación, por lo tanto, las provincias son las responsables de garantizar la educación. Entonces, hay distintas situaciones en cada provincia que también hay que mirarla. Requiere de articulación político-institucional, pero además de varios actores, que no son solo el Ministerio de Educación, en el caso de Mendoza es una Dirección General de Escuelas, por ejemplo, del que dependen todos los ámbitos. No en todas las provincias hay modalidad de educación en contextos de encierro, hay que fortalecerla, hay que fortalecer la formación de los docentes y las docentes en la educación en contextos de encierro. Se hizo una vez un curso a nivel nacional y no se ha repetido. Es necesario fortalecer la formación de la modalidad específica adentro de las carreras vinculadas a la educación y a la pedagogía. Eso es otro punto allí. Y otro punto tiene que ver con qué se brinda. Por ejemplo, tenemos centro universitario, tenemos en Mendoza también, se ha desarrollado un montón la educación superior, universitaria en contextos de encierro. No así la educación superior.
La educación superior brinda carreras más cortas, por ejemplo, y eso no tiene una presencia en las cárceles. O la educación para la formación técnica, digamos, en Mendoza se llaman CCT, es la formación para oficios, algo que tiene muchísima utilidad porque pensemos que no todas las personas están detenidas en forma extendida. La gran mayoría, por las reformas penales que hay, son condenas cortas que se van cumplidas. Por lo tanto, ¿qué herramientas se le brinda ahí? Y quizás una carrera de filosofía y letras no es lo mejor, porque además va a tener serios inconvenientes a posteriori para ejercer cualquier cargo, porque los antecedentes le van a figurar 10 años, que es otro tema en lo que la Procuración también puede avanzar en la discusión en el Congreso respecto de esto. Entonces, me parece que hay que fortalecer la formación de los y las docentes, la articulación institucional local en cada provincia respecto de esto, porque cada provincia tiene su propia organización, y a su vez repensar qué tipo de oferta educativa también se brinda en estos ámbitos para brindar herramientas más acordes al tipo de pena y a la necesidad inmediatamente posterior que tienen las personas cuando recuperan la libertad, que básicamente es trabajo. Gracias, doctora Cucchi. Sin más, pasamos al siguiente.